saludamos con nuestro primer invitado. Ya nos acompaña vía telemática el exministro de Comercio, Daniel Legarda. ¿Cómo está, Daniel? Qué gusto tenerle con nosotros. Buenos días, bienvenido. ¿En qué momento se van a evidenciar, si es que es el caso, las complicaciones en las relaciones comerciales entre Ecuador y México, tomando en cuenta que, por ejemplo, la Embajada de México en Ecuador está cerrada y cualquier trámite presencial a nivel consular se va a hacer a través de las representaciones diplomáticas de México en Colombia, en Perú y en Chile? ¿Cómo complica esta la situación en el ámbito comercial, en el caso de las 30 empresas mexicanas que están asentadas en nuestro país o de las empresas ecuatorianas que tengan nexos comerciales con México? Buenos días, bienvenido. Hola, Licenia, Alexis, saludos a su audiencia también. Gracias por la invitación. Creo que en este momento de tensión, de crisis, siempre es muy importante tener una reflexión que abone al debate y que sobre todo pueda ayudar a ejercer un manejo responsable de la información. En ese sentido, desde el punto de vista comercial y de inversiones, no deben verse afectados los flujos que existen hasta la actualidad por una razón fundamental, Licenia, y es que al igual que con otros países, la relación con México está cubierta por varios tratados internacionales. Hay un tratado en el ámbito de educación, hay otro en el ámbito penal, y evidentemente hay los canales diplomáticos y políticos, y hay acuerdos en materia comercial que se rigen por su propio marco jurídico. En el caso de la relación Ecuador-México, primero están regidos por el ámbito del comercio multilateral, esto es, el acuerdo de la Organización Mundial de Comercio, el cual tiene dos conceptos fundamentales que están vigentes a la fecha y que ambos países deben respetarlo. Primero es el tratamiento de nación más favorecida, o tratamiento nacional, y segundo, el de no discriminación. Esos dos principios que son fundamentales en el comercio están vigentes para los dos países y por lo tanto se siguen aplicando. Pero más aún en el ámbito regional, en el cual comparten en Latinoamérica, México y Ecuador, y gran parte de los países de América Latina en su defecto, están cubiertos por el Tratado de Montevideo de 1980. Este tratado, que es la LADI, la Asociación Latinoamericana de Integración, también es el paraguas que enmarca o que cubre al acuerdo bilateral que tenemos con México, Ecuador y México, que data de 1983. Ese acuerdo está vigente a la fecha, ha tenido ciertos protocolos adicionales, pero está vigente a la fecha. Y el artículo 20 de ese acuerdo tácitamente menciona que mientras subsista ese acuerdo comercial, persiste también el tratamiento comercial y las preferencias otorgadas entre los dos países. Por lo tanto, la relación comercial, el flujo existente a la fecha, no debería verse afectado ni ahora ni en el futuro. El problema que se ha suscitado es un impasse de carácter político y diplomático que debe ser resuelto en las instancias políticas y diplomáticas. Por ejemplo, ahí está la OEA, seguramente estará la CELAC y tal vez algún otro organismo. Pero el ámbito comercial y de inversiones tiene su propio marco jurídico, su propia regulación que ya está cubriendo y que blinda de alguna forma el comercio existente en su defecto bilateral entre México y Ecuador, pero también el comercio mundial, ¿no? Hasta ahí esa primera reflexión. ¿Cómo está, Daniel? Qué gusto saludarle. Buenos días. ¿Cuáles son los principales productos que Ecuador exporta hacia México y cómo está la balanza comercial entre los dos países? Un gusto, Alexis. Mira, el comercio actualmente asciende a casi $1.000 millones. Oscila entre 900 y 1.000 millones de dólares. Ecuador exporta un poquito más de 180 millones de dólares y compramos desde México como 730 millones aproximadamente. Es evidentemente una balanza comercial negativa que vale la pena notar en esta coyuntura es otro factor del cual también seguramente, sobre todo México, va a analizar. Eh, en el caso no consentido, no va a suceder, insisto, pero en el caso no consentido de que analizaran una sanción comercial, quien más tiene que perder en esa relación comercial por el monto es sin duda alguna México, México. ¿no? Insisto, solamente un paréntesis de análisis, Uh-huh. no es la variable más importante, pero en esta coyuntura sin duda salta a la vista, ¿no? ¿Qué le vendemos a México? Está cacao en la primera posición, sin duda,
son algo así como 56 millones, si la cifra no me falla. Y le siguen otros productos que es interesante el mercado porque México es también un destino interesante para las exportaciones no petroleras. De ahí que la iniciativa que hubo en la anterior administración de poder profundizar la relación con México, porque el acuerdo que tenemos actualmente está vigente, ayuda, pero ya no es acorde a las necesidades que tiene, hablo por mi país, por Ecuador, porque seguimos pagando aranceles para otros productos, ¿no? Es un mercado de 130 millones de habitantes y fíjate que le vendemos no solo el cacao, sino medicamentos, tableros de madera, neumáticos, algunos artículos de la construcción, alimentos procesados, incluso algunos farmacéuticos. Entonces, hay una diversificación interesante de ahí de algunos productos. Y por el otro lado, en las compras de bienes desde México, están principalmente automóviles y sus partes, algunos equipos de transporte también, y partes, camiones, buses. Están también medicamentos, hay materias primas para la industria, productos de metal, y también un par de alimentos procesados, que no es mucho en esa lista. Evidentemente una lista más extensa y el monto es mayor porque están también involucrados ahí materias primas e insumos y vehículos, que suma bastante, ¿no? Algo de línea blanca y televisores también. Entonces, es una relación que ha ido creciendo, ha sido fluida, pero no refleja todavía el potencial que se debe tener. Pero en todo caso, ante la coyuntura actual, como he mencionado, los flujos comerciales no deben verse afectados porque ya existe un marco normativo que es lo suficientemente robusto, antiguo pero robusto, que cubre y blinda ese comercio. Daniel, esta coyuntura, precisamente, ¿hasta qué punto abona a fortalecer o a poner en tela de duda la seguridad jurídica del país y afectar a unas posibles o futuras inversiones? Porque si en el mundo nos ven como un país en el que no respetamos el derecho internacional, porque al menos así fue el denominador común de lo que ocurrió ayer en la sesión de la OEA, que el Ecuador no respeta el derecho internacional, esto afecta directamente a la seguridad jurídica. Puede crear un mal precedente, puede crear temor entre los futuros inversionistas en venir y apostarle por poner sus recursos en el Ecuador si no tienen la certeza de que acá se va a respetar la ley. Evidentemente que no abona, Licenia. Yo creo que no hay como en eso tapar el sol con un dedo. Pero no solo es este el factor que afecta, hay muchos otros que se deben corregir en el Estado. Pongo uno, por ejemplo, el arbitraje internacional. Aquí lamentablemente se ha llevado un debate sobre el arbitraje internacional muy pobre, que está lleno de ideología y que no abona a construir justamente un mejor marco jurídico y más estable, ¿no? He escuchado mentiras, inclusive de algunos ex candidatos que hablan de que, claro, el gobierno actual, y ojo que yo no pertenezco al gobierno actual, pero dicen, claro, el gobierno actual quiere poner una pregunta en la consulta popular para poder defender sus empresas. Eso es falso, eso es mentira, y no abona a un debate adecuado que necesita el país, es pura politiquería mentirosa. El país necesita un marco jurídico estable en todos los ámbitos, en el marco diplomático, sin duda alguna, pero también en el laboral, y también en el marco jurídico que protege las inversiones en ese sentido. Entonces, sí, sin duda alguna, esto puede afectar, pero hay muchos otros factores que también deben analizarse en su conjunto, si es que somos objetivos en el análisis de lo que necesita nuestro país para sacar adelante el empleo, la inversión y el comercio internacional. Hay un comentario nada más a propósito de la mención que hace el tema del arbitraje internacional, Daniel. Yo sé que no es su experticia el tema de del derecho internacional y las relaciones exteriores, pero digamos, además estando en comercio exterior, habrá logrado algo de experiencia y conocimiento sobre eso, pero ahora que nos han metido el cuento de la disputa con México y la crisis diplomática, defender la soberanía, digo, ¿no está bien que por defender la soberanía también los litigios se los trate dentro de los tribunales del país? ¿Para qué llevarlos afuera? Como lo hacen todos los países del mundo, Alexis. Es mentirse a sí mismo y no acude a a un debate adecuado, el creer que porque se van a debatir solamente en América Latina o en la región los arbitrajes, vamos a estar mejor. Los arbitrajes suceden porque se incumplen normas, así de claro, no porque haya el interés de robar de una empresa que invierte en el país. Eso no sucede. Aquí los arbitrajes se dan porque, en este caso, la otra contraparte ha incumplido una parte del contrato. Y cabe mencionar, Alexis, el arbitraje en el país está permitido. Hay una ley de arbitraje internacional, hay contratos de arbitraje internacional en los contratos importantes de inversión en infraestructura y demás,
que ya existen y que se llevan a cabo. Si no, no existiera la poca inversión que existe en el país. Esto está justamente para brindar seguridad a las condiciones que se pactan previamente a el acuerdo, Alexis. Y sí, he adquirido experiencia en este tema. Yo no soy de carrera diplomática en comercio, en relaciones internacionales, pero sí tengo experiencia tanto en la formación pública como profesional en materia de comercio exterior y dentro de eso también, aunque es una materia jurídica, pero también el arbitraje y cómo funciona y cómo está involucrado en el comercio internacional. Entonces, no es el tema que nos convoca hoy día, es simplemente para abonar al debate de la discusión seria y de altura que necesita el país en todos los ámbitos, ¿no? Independientemente de si estamos de acuerdo o no con la posición que tomó el gobierno ecuatoriano, independientemente si estamos o no de acuerdo con la posición que tomó el gobierno mexicano en este impasse, porque hay de los dos, creo yo, creo que el país merece el poder tener un debate de altura y por eso abonar también con información que se pueda manejar con responsabilidad, en este caso sobre el blindaje que tiene el comercio internacional con México y en su defecto con otros países también, que está regido por su propio marco jurídico, como es el acuerdo de alcance parcial con México. Ahora, Daniel, para continuar con la inquietud que le planteaba hace un momento Licenia, yo quisiera adherirle un hecho adicional. No solo es la inseguridad jurídica, es la inseguridad per se, y es un tema que como país todavía no logramos resolver. En este momento, ¿qué tan atractivo puede resultarle el Ecuador? No solo para las inversiones mexicanas, sino para las inversiones rusas, de Estados Unidos, de China, de Argentina, de cualquier otro país. ¿Qué tan atractivo puede resultarle el Ecuador para invertir si tenemos un índice de 45 homicidios por cada 100.000 habitantes? La seguridad es un factor que afecta a todos, transversalmente a todos, Alexis, y nos corresponde a todos el poder solucionarlo y solventarlo. Porque no solamente está en la previsión de nuevas inversiones, está en las inversiones actuales que pueden verse afectadas por pago de una vacuna o no. Yo creo que es uno de los principales problemas que se tienen y que se tienen que solucionar. Han habido acciones positivas, sin duda alguna hay brechas que todavía se tienen que cerrar para poder tener un entorno más adecuado, digamos, al tema de la seguridad. Creo que es evidente que eso afecta a todas las instancias de la sociedad, no solamente a la inversión, sino de las propias familias, como decimos. Y esto tomará un tiempo el poder resolverlo en el país. Hemos visto que lamentablemente las estructuras delictivas están también vinculadas con las instancias del Estado y que han pasado mucho tiempo ahí, encubiertas en muchos casos, y ya no cabe el análisis de dónde empezó, dónde terminó. Cabe el análisis de cómo lo vamos a solucionar y objetivamente hacia dónde debemos ir y qué debemos cambiarlo, ¿no? Creo que eso es lo más importante y sobre todo pensando en la economía, en cómo debemos nosotros promover la producción, la integración del Ecuador al mundo, los acuerdos comerciales que son muy positivos para el país, más aún en esta coyuntura, porque abonan al crecimiento económico que tanto se necesita. Y desde ese punto de vista, creo que a pesar de las dificultades que tiene el país, a pesar de los problemas de seguridad, a pesar de este impasse que también sin duda alguna ahora se trae a colación, también hay buenas noticias que se deben celebrar y debe conocer la ciudadanía, como son los próximos acuerdos comerciales, los acuerdos comerciales que se negociaron y se terminaron de negociar en la anterior administración, con el liderazgo del presidente Guillermo Lasso. Yo estuve en las negociaciones antes, fuera del gobierno, como actor privado, dentro del gobierno también, porque esa ha sido mi área de expertise durante mucho de mi vida profesional y que ventajosamente han llegado a buen puerto. Han sido ratificados 2 acuerdos ya por la Asamblea Nacional actual, el de China, que está próximo a entrar en vigencia, y el de Costa Rica también, que entrará en vigencia un poco más adelante, y el de Corea del Sur, que seguramente entrará en vigencia en el 2025, pero se continúa también con esa agenda, por ejemplo, con una negociación con Canadá, que está por iniciar ahora en finales de abril, y otros países que han anunciado ahí las autoridades. Esas son muy buenas noticias para el país dentro de todo este entorno complicado que tenemos. ¿Por qué? Porque finalmente hay una oportunidad de poder ver a los mercados internacionales mucho más de cerca, de poder insertar
a nuestra economía, a nuestras empresas, si es que hay empresarios, emprendedores que nos están escuchando también, para ver oportunidades afuera, no solo en el mercado local, que es positivo, es muy importante, pero es limitado. 17,5 millones de habitantes es un mercado limitado. Ahora estamos viendo que se abren oportunidades, por ejemplo, en China, el mayor mercado de consumo del mundo, es el mayor mercado de consumo electrónico del mundo, y va a estar ahí la oportunidad. Insisto, el acuerdo entra en vigencia el 1 de mayo y las empresas deben conocer eso. Y con Costa Rica, que es un mercado muy distinto, en donde más bien las oportunidades, en China estamos hablando de agroindustria y pesca sobre todo. En Costa Rica estamos hablando de manufacturas, que son el producto con mayor oportunidad. Entonces, en ambos casos hay oportunidad para los sectores productivos que tienen que visualizar hacia dónde puede diversificarse un poco esa oferta. Y en su defecto, los otros que entrarán en vigencia también, y la colaboración que se puede ejercer a nivel empresarial, incluso para los temas de seguridad. Por ejemplo, el acuerdo con China y el acuerdo con Costa Rica, perdón, el acuerdo con China y el acuerdo con Corea del Sur, establecen capítulos de cooperación en donde también se toma en cuenta la seguridad, si es que se podrá profundizar allí algunos aspectos relacionados con el manejo de la seguridad, si es que se plantean proyectos para poderlos manejar. En ese sentido, ese entorno es positivo, y dentro de la coyuntura actual que el país lo necesita, creo que son buenas noticias también. Pero se ve cada vez más lejano un posible acuerdo comercial con México, que Ecuador sea parte de la Alianza del Pacífico. Esta coyuntura aleja mucho más de esa posibilidad. Claro, Licenia, en este momento estamos hablando de que se precautela lo que existe, eso creo que queda claro, pero hablar de un acuerdo en este momento creo que evidentemente no es algo que va a suceder. Ahora, es válida su pregunta y le agradezco por esto o su comentario, porque lo que sí vale la pena resaltar aquí es que en la administración anterior logramos avanzar muchísimo en el acuerdo comercial. No había nada avanzado, había muy poco avanzado en realidad. Yo ingresé al viceministerio en 2020, hace 2 administraciones, y empecé a retomar el tema de la negociación con México. Con el exministro Julio José Prado avanzamos muchísimo en esa negociación. El propio expresidente de la República lideró en varias ocasiones el diálogo, ya cuando se requería al más alto nivel político, con el presidente de México en algunas reuniones, y entre el trabajo técnico de los equipos negociadores de los ministerios y los sectores privados que también participaron en el cuarto adjunto, se lograron limar muchísimas de las diferencias para llegar en la mayoría de casos a consensos. ¿Qué quedó pendiente? Quedó pendiente la definición de camarón y banano. Y esto fue algo que el propio expresidente Guillermo Lasso se lo planteó al presidente López Obrador en la mesa de negociación. Nosotros recogimos como Ecuador las preocupaciones que tenía México sobre la sensibilidad. Siempre existen sensibilidades en los acuerdos, eso es normal. Y Ecuador recogió las sensibilidades de México, sobre todo en el caso del camarón, planteando algunas alternativas y propuestas que existen en mecanismos en los acuerdos comerciales. Al final del día, lamentablemente fue la decisión del presidente de ese país, o la posición del presidente de ese país, la que impidió que cerremos un acuerdo comercial con México. No obstante, las negociaciones, los diálogos, el intercambio de información continuó abierto hasta los últimos días de la administración anterior, donde yo tuve contacto con mi contraparte, que era la ministra de Economía, es la ministra de Economía, para seguir analizando alternativas y, lógicamente, para que la información quede al día ante el advenimiento del cambio de administración que se venía en Ecuador también. Entonces, eso está abierto, eso queda allí. No creo que sea el momento adecuado para retomarlo, pero ojalá que más adelante, cuando se supere el impasse diplomático entre los dos países y político entre los dos países, sea una buena oportunidad para también retomar lo que resta de definiciones en ese acuerdo comercial, que permita que Ecuador y México amplíen su comercio bilateral. Para nosotros es fundamental, porque parte de ese déficit que tenemos es justamente porque no tenemos buenas condiciones de acceso al mercado mexicano. Eso por un lado, y por otro porque es un salto hacia la Alianza del Pacífico como tal. No obstante, el mercado mexicano por sí mismo tiene su importancia, su potencial, que es lo que se pretendía aprovechar principalmente con ese acuerdo comercial. Estamos conversando con Daniel Legarda, ex viceministro de Comercio Exterior del Ecuador, abordando sobre las consecuencias comerciales que podría haber después de este impasse diplomático con México. Y una de las primeras reacciones, Daniel, ha sido la del Mercado Común del Sur.
Desde el bloque Unión para la Patria del Parlamento del Mercosur han solicitado la suspensión de Ecuador como Estado asociado. Este es un mercado importante acá en Sudamérica, en la región. Está Brasil, está Argentina, Paraguay, Uruguay, Bolivia. Y ¿qué podría significar eso? En cuestión de balanza, en tema comercial, de negocios, ¿qué podría significar una sanción como esta, la suspensión de Ecuador como Estado asociado? Gracias por la pregunta, Alexis. Va más o menos en la misma línea de la reflexión ya realizada, ¿no? Estamos hablando de una instancia parlamentaria, es el Parlasur, no tiene nada que ver con el tema comercial. Esa es otra instancia como el Parlamento Andino, es el Parlamento de Mercosur. Ecuador es un estado asociado de Mercosur en cuanto a la estructura política del Mercosur y su integración. Es como Chile, estado asociado de la Comunidad Andina de Naciones. Pero Chile no tiene un acuerdo comercial con la Comunidad Andina, tiene un acuerdo con cada uno de los países independientemente. Ecuador, en este caso, tiene un acuerdo con los países del Mercosur en el ámbito de la ALADI, no en el ámbito de dentro del Mercosur, no es parte del Mercosur como tal, es un estado asociado nada más. No tiene implicaciones comerciales cualquiera de esas decisiones que fuera. Si es que se suspende, se suspenderá simplemente la presencia de Ecuador en los diálogos sobre otros temas que trata el Mercosur. Pero el acuerdo con Mercosur, que es el acuerdo de complementación económica número 59, está bajo el mismo marco de la ALADI, por lo tanto, se rige bajo el mismo Tratado de Montevideo de 1980 y las normas subsecuentes de este acuerdo que cubre el comercio entre Ecuador y Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Este acuerdo es de, si la fecha no me falla, está vigente desde 1993, 1994 aproximadamente, ha sido actualizado en alguna medida y vale la pena mencionar, en la administración anterior también hubo algunos esfuerzos por poder modernizar el acuerdo, porque ya tiene algunas normas también desactualizadas, en donde había mucho interés de los socios también, de los partners, ¿no? De Brasil, de Argentina y todo. Y estoy seguro que sigue existiendo ese interés. Insisto, Alexis, ¿por qué? Porque las relaciones comerciales, los acuerdos comerciales, si bien lo negociaron los gobiernos en algún momento, si bien lo administran los gobiernos y las instancias correspondientes, lo realizan principalmente los actores privados, empresas y personas detrás de esos acuerdos. Y los gobiernos de ambos países no van a querer afectar a su propia población con esos acuerdos, y está en el interés de ambos gobiernos, de ambas partes, en el caso, por ejemplo, del que mencionas de Mercosur, de los gobiernos de Mercosur y del Ecuador, el mantener y profundizar esa relación, y en el caso de México está en el interés de los dos gobiernos, no solo del gobierno de Ecuador, sino también del gobierno de México, mantener la relación comercial. Probablemente ahora no hablar de una profundización del acuerdo, pero sí mantener lo que existe actualmente y precautelar eso, porque detrás de ello están empleo, inversiones, generación de divisas y todos los efectos positivos que genera una relación comercial. De ahí que no cabe, porque escuché tu comentario anterior, Alexis, de ahí que no cabe hacer barras o empujar una sanción a favor de Ecuador, o una sanción en contra de Ecuador, incluso en los ámbitos comerciales. Creo que eso primero marca un desconocimiento de cómo funciona el comercio internacional y los marcos jurídicos por los cuales está regido, pero segundo, creo que merece sin duda alguna al menos una observación, sino un rechazo por parte de quienes hacemos, en este caso, Ecuador, y nos preocupamos por lo que pasa dentro de nuestro país, a nuestras empresas y quienes están detrás de estos instrumentos que benefician directamente a sus empresas y las personas y los empleados que están trabajando en esas empresas. Daniel, en todo este proceso comercial que tienen las empresas ecuatorianas con México, no tienen ningún inconveniente si no hay una embajada en el Ecuador que esté funcionando, que esté abierta. La canciller mexicana y el encargado de la embajada de Ecuador decían que había mecanismos online para las empresas mexicanas, pero ¿qué pasa con las ecuatorianas que tienen negocios con México? Me pregunto, si un empresario tiene que ir a cerrar un negocio en México, no tiene quien le dé y necesita una visa, no tiene embajada acá. ¿Qué pasa si un empresario ecuatoriano necesita hacer algún tipo de trámite? Esos trámites no pasan por la embajada de México en el Ecuador. ¿Cómo funciona? ¿No se ven en la mínimamente afectados por esto los empresarios ecuatorianos que tienen negocios con México? ¿De ningún tipo de afectación no les genera un costo adicional?
A ver, creo que primero separemos los temas. La parte de la inversión como tal de las empresas no se ve afectada. Pongamos el ejemplo de las inversiones que existen aquí, de las empresas mexicanas, que no son pocas, son bastantes. En Ecuador su actividad está regida por una norma específica, tienen algún título habilitante para, por ejemplo, para las empresas de telecomunicaciones tienen un título habilitante y con ello responsabilidades y compromisos adquiridos, también derechos y deberes adquiridos en Ecuador que tienen que seguir cumpliendo, como también las empresas ecuatorianas en México, porque también hay inversión de empresas ecuatorianas en México, ¿no? Entonces, eso continúa, no tiene por qué verse afectado, no se verá afectado. En el caso del envío de personal que a veces existe, por ejemplo, por las operaciones productivas de un envío de personal técnico para cierta maquinaria, para cierta capacitación y para demás temas, en caso de no contar con una visa, podría verse un poco más demorado el proceso porque ahora van a tener que acudir a los consulados, según la información de México, a los consulados de Colombia y Perú, no directamente en Ecuador. Entonces pueden extenderse los tiempos para la aprobación de esas aprobaciones en el caso del personal técnico que tenga que viajar a México para sus diferentes actividades, ¿no? No así del otro lado, porque Ecuador no exige visa para México.